Estoy muy agradecido por esta oportunidad y en esta ocasión creo que es importante hablar de un tema muy relevante en el campo del derecho procesal constitucional, del famoso derecho constitucional concretizado, ¿sí?, como lo llaman algunos colegas constitucionalistas. La famosa acción de protección, que es una garantía constitucional de carácter jurisdiccional, reconocida en la Constitución de Montecristi y que viene a ser una pequeña variación de lo que era la acción de amparo constitucional en la Constitución Política del Estado de 1998. Ustedes saben que la acción de amparo constitucional era una acción cautelar y tutelar, mientras que la acción de protección exclusivamente es tutelar. Es una acción de carácter reparatorio de las 8 contempladas en la Constitución de Montecristi y desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, esta acción de protección, conjuntamente con las medidas cautelares, ustedes habrán escuchado, quienes no tienen formación en derecho, seguramente han escuchado de todas maneras hablar mucho de la acción de protección, de las medidas cautelares. Se han desnaturalizado estas dos garantías, lastimosamente, en los últimos años, producto del mal uso que se ha hecho, el desconocimiento y sobre todo la judicialización de ciertos conflictos políticos que no tenían por qué haber llegado a las Cortes y que obviamente tendrían que resolverse en las urnas, no en el ámbito de la justicia constitucional. Me voy a referir, de hecho, al final de mi intervención a uno de los casos que más cobertura mediática han tenido en los últimos meses en el ámbito de la justicia constitucional. La acción de protección es una garantía que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos que están en la Constitución, que están en los instrumentos internacionales y que no estén garantizados en otras garantías jurisdiccionales. Esto es muy importante enfatizar. ¿Por qué razón? Porque se piensa que la acción de protección tutela absolutamente todos los derechos. No es así. Si es que, por ejemplo, yo tengo una garantía específica para tutelar el derecho a la libertad personal, pues tengo que hacer uso del habeas corpus. Si yo tengo una garantía específica para proteger el derecho a la protección de datos personales, del derecho a la intimidad, pues tengo que utilizar el habeas data. Entonces, tengo que saber utilizar la garantía que corresponde para cada uno de los derechos tutelados en la Constitución. Y eso es lo que precisamente hace el artículo 39 de la Ley Orgánica. Ante la falta de precisión de la Constitución, la Ley Orgánica precisa que todos los derechos, excepto los ya garantizados, son los tutelados por la acción de protección. Adicionalmente, creo que es importante, si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva, establecer cómo puedo utilizar la acción de protección para tutelar mis derechos constitucionales o tutelar los derechos de mi cliente. Bueno, tengo dos artículos que son fundamentales. El artículo 10 de la Ley Orgánica, que enlista los 8 requisitos de forma, entre los cuales yo destaco el tercer numeral. La descripción del acto u omisión que se impugna es fundamental para poder llevarle al juez una controversia de manera clara, con una descripción del acto muy puntual o de los actos que se impugnan y con una relación circunstanciada de los hechos, a pesar de que no es una exigencia contemplada en el artículo 10.3. Es lo recomendable, es lo que establece el COGEP, una descripción detallada, circunstanciada, cronológicamente ordenada de los hechos. Es lo recomendable. ¿Y por qué digo es lo recomendable? Porque la acción de protección no es más, como les digo siempre a mis estudiantes, a los maestrantes, es la suma de lo que se impugna y lo que se tutela, es decir, de un nexo causal, ¿sí? El acto u omisión de una autoridad pública no judicial, el acto u omisión de un particular, que es lo que se impugna, y los derechos que se tutelan. El abogado tiene que tener la habilidad para plantear correctamente su pretensión, uniendo esos dos temas fundamentales en acción de protección, como son la materia impugnable y, por otro lado, los derechos tutelados, ¿sí? Dicho eso, ¿qué es lo que debo tener presente como abogado litigante en materia de derecho procesal constitucional? Debo tener presente los requisitos de fondo. Los requisitos de fondo están enlistados en el artículo 40 de la Ley Orgánica y son 3. La violación de un derecho, ¿sí? El acto o omisión de una autoridad pública, dice la Ley Orgánica, yo le añadiría el acto o omisión de un particular también, porque obviamente el artículo 41, el artículo siguiente,
menciona justamente la posibilidad de presentar una demanda contra un acto u omisión de un particular. Y finalmente, el requisito de fondo, que ha resultado muy controversial, que algunos dicen convierte a la acción de protección en residual. Es un error. La acción de protección es subsidiaria. La acción extraordinaria de protección es residual. La acción de protección es subsidiaria. ¿Por qué razón? Porque tengo que acreditar como accionante que no cuento con un mecanismo judicial ordinario de impugnación para hacer valer mis derechos. Entonces, en función de eso, con esa consideración de los requisitos de forma y de fondo, ¿qué es lo que debo tener en cuenta después? ¿Quiénes intervienen en el proceso constitucional de acción de protección? ¿Y quiénes son los que intervienen en el proceso constitucional de acción de protección? Primero, el accionante, que no necesariamente es quien ha resultado afectado. Puede ser que, por ejemplo, un abogado, por sus propios derechos, haya resultado afectado en sus derechos constitucionales. Muchas gracias. Puede ser que el propio abogado haya resultado afectado en sus derechos y se confundan las dos calidades, accionante con afectado, y sea la misma persona la que presenta la demanda y la que ha resultado afectada por la violación de los derechos. Pero puede ser que el accionante sea el abogado y puede ser que el afectado sea su cliente. Y es lo que tiene que diferenciarse adecuadamente el momento en que presentamos una demanda constitucional de acción de protección. Por otro lado está el accionado. Ustedes saben que el accionado puede ser una autoridad pública, como les digo, no judicial, o que no ejerza funciones jurisdiccionales. Mucha gente piensa que esto solamente excluye o que esto excluye a todo órgano de la función judicial, y no es así. Se puede presentar, por ejemplo, acción de protección contra un fiscal, contra un agente fiscal, quien durante la fase preprocesal de investigación previa ha vulnerado los derechos del investigado. Se puede presentar, es procedente una acción de protección en ciertas circunstancias en la fase preprocesal. Obviamente, cuando ya tenemos una formulación de cargos, ya tenemos un proceso penal, no es procedente una acción de protección, pero claro que es procedente impugnar un acto de la Fiscalía, porque la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial que no ejerce funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, es importante también saber a quién puedo demandar en acción de protección. Y viene una confusión que es muy usual, es muy frecuente, confundir lo que es el amicus curiae con lo que es el tercero interesado, el tercero coadyuvante pasivo y el tercero coadyuvante activo. Tengo que diferenciarlos, porque yo tengo en el amicus curiae alguien que no tiene un interés directo en la causa, generalmente consultorios jurídicos gratuitos de una universidad, generalmente la clínica o centro de derechos humanos de una universidad, la facultad de jurisprudencia de una universidad, comparecen a los procesos constitucionales en calidad de amigos de la Corte. Esa es la traducción de justamente el amicus curiae, ¿sí? A diferencia del tercero coadyuvante activo y pasivo que coadyuvan en la defensa, ya sea del accionante o del accionado. Entonces no son lo mismo el amicus curiae y el tercero interesado. Lastimosamente el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías no establece una diferencia clara entre estas dos instituciones del derecho procesal constitucional. Posteriormente, es importante diferenciar o es importante tener presente tres conceptos fundamentales: la legitimación, la materia impugnable y la pretensión que puedo presentarle al juez. Cuando yo hablo de legitimación, me estoy refiriendo de dos, si se puede pasar por favor la diapositiva para que lo puedan. Una más, por favor. Ya, muchas gracias. Tenemos dos tipos de legitimación que tienen que ser muy bien diferenciadas. Por un lado, la legitimación en la causa y por otro lado, la legitimación en el proceso, lo que se conoce como legitimación ad causam y ad processum. No son lo mismo. Estas definiciones que nos aportan dos grandes procesalistas justamente nos pueden ayudar a diferenciar estas dos figuras. Por un lado, la legitimación en la causa, ¿en qué consiste? Consiste en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular o contradecir las pretensiones, es decir, es el titular, ¿sí? Y por otro lado, ser el sujeto pasivo también con capacidad de contradecir lo que está planteado en una demanda.
Es decir, la legitimación en la causa se subdivide en legitimación activa y pasiva, la calidad de demandante y de demandado que puede tener quien comparece al proceso. Por otro lado, tenemos, según Eduardo Couture, según algunos otros procesalistas como Shovenda, la legitimación en el proceso, que comprende tanto la capacidad procesal como la aptitud que tienen las personas que actúan en representación de otras. Esa es, en cambio, la legitimación en el proceso. Esta diferenciación muy clara de la doctrina, lastimosamente, no está clara ni en la ley ni en la jurisprudencia constitucional. Lastimosamente, no hay una diferencia clara ni en la Ley Orgánica de Garantías ni en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente la jurisprudencia de la anterior conformación de la Corte Constitucional. Ustedes pueden ver la siguiente, por favor, que en el… Una más, por favor. Sí, ustedes pueden ver que aquí tienen los dos tipos de legitimación. La que está en la Constitución, en el artículo 86.1, es la legitimación en la causa. Es la legitimación en la causa. Mientras que la legitimación en el proceso está regulada en el artículo 9 de la Ley Orgánica. No regulan el mismo tipo de legitimación. Y sin embargo, si pasamos la siguiente diapositiva, por favor, van a ver ustedes que en esta sentencia de la Corte Constitucional se confunden ambos tipos de legitimación. Se piensan que regulan exactamente el mismo tipo de legitimación y son dos disposiciones que tienen que ser claramente diferenciadas. Lastimosamente, producto de esta confusión que tuvieron los jueces de la anterior Corte Constitucional, se creyó necesario suprimir una parte del artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías, ¿sí?, lo que se conoce como sentencia reductora o sustractiva, y el artículo quedó sin la frase «la persona vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos es la que puede hacer efectivas las garantías». Quedó sin esa frase el artículo, ¿sí? Y lo que provocó eso es una confusión entre legitimación en la causa y legitimación en el proceso. Fue una confusión que tuvo la anterior Corte Constitucional lastimosamente. No son lo mismo. El doctor Rafael Ollarte, entre otros constitucionalistas, hemos establecido justamente esa confusión en la que incurrió la Corte Constitucional en esa sentencia en la que se confunde la legitimación en la causa con la legitimación en el proceso. En todo caso, sí es importante que ustedes sepan que dentro de la legitimación en la causa está la legitimación pasiva. Si pasamos a la siguiente diapositiva, van a ver ustedes que una de los tipos de legitimación en la causa es la legitimación pasiva. Es decir, hay que tener en cuenta a quién puedo demandar, hay que tener en cuenta qué es lo que puedo impugnar, ¿sí? Porque si no, obviamente ustedes saben que inclusive en el COGEP se establece como una de las excepciones justamente la falta de legitimación. Creo que en materia constitucional no hay que pasar por alto también la importancia de la legitimación. Lastimosamente ha sido un tema de importancia importancia secundaria en el abordaje doctrinal, en el abordaje jurisprudencial, cuando es sustancial. En el artículo 41 de la Ley Orgánica tienen ustedes la lista, más que de autoridades, personas a las que pueden demandar, de actos que se pueden impugnar, ¿sí? Inclusive el título es algo engañoso, habla de legitimación pasiva cuando está realmente escrito de una manera en la que parecería se está refiriendo a qué es lo que puedo impugnar. ¿Y qué es lo que puedo impugnar mediante acción de protección? Todo acto u omisión de autoridad pública no judicial. Puede impugnar toda política pública nacional o local. Aquí no hay mayor precisión. Se dice que cualquier política que menoscabe y que condebe la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías, ¿no? El artículo 85 de la Constitución establece el ciclo de la política pública, que consiste en la formulación, ejecución, evaluación y control. ¿En qué parte de ese ciclo puedo impugnar esa política a través de una acción de protección? Queda abierta la interrogante. Ojalá que la Corte Constitucional, a través del desarrollo interpretativo de los derechos, de las garantías, pueda precisar en qué momento del ciclo de la política pública puede ser impugnada una política a través de acción de protección. Y finalmente tienen ustedes todo acto u omisión del prestador de servicio público, acto u omisión de los particulares. Es también posible impugnar a través de acción de protección actos de particulares, ¿sí? Para ir terminando,
me quiero referir a una sentencia reciente, si le pueden pasar por favor una diapositiva, muy gentiles. Bueno, se trata de un contratista, ¿sí?, declarado como contratista incumplido por parte del Comando Conjunto, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas. El director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue demandado por un contratista al que se le declaró como contratista incumplido. Este contratista presenta una acción de protección, ¿sí? Presenta una acción de protección en contra del Comando Conjunto, ¿sí? Y luego de todo un proceso de sustanciación de la acción de protección, resulta que no existía claridad de qué papel jugaba ahí el CERCOP. Resulta que el CERCOP presenta un recurso de apelación y ese recurso de apelación es inadmitido porque la Corte Provincial consideraba que no era parte procesal del CERCOP, no tenía nada que ver el CERCOP, sino el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el contratista y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que CERCOP no tenía la calidad de parte procesal, no tenía nada que hacer en ese proceso. La Corte Constitucional recibe la acción extraordinaria de protección después de esa entidad pública, en este caso del CERCOP, y le vuelve a recordar a la contratista y le dice, le vuelve a recordar a la entidad pública, a CERCOP, que no podía presentar la acción extraordinaria de protección porque no tenía la calidad de sujeto procesal y que solamente pueden presentarse acciones extraordinarias por parte de quien tiene la calidad de parte procesal. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en estos 3 párrafos que justamente están proyectados en la pantalla? La Corte Constitucional dice que la falta de citación del CERCOP en la acción de protección no transgrede en lo absoluto el derecho al debido proceso, no transgrede los derechos al debido proceso y por lo tanto no tenía que ser considerada como parte procesal, porque esta era una controversia entre el contratista y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El CERCOP no tenía que ser citado, no tenía que tener la calidad de parte procesal y por lo tanto no se transgrede ningún derecho constitucional al momento de no citar a CERCOP en esta controversia. Esta controversia ha despertado mucho interés en quienes hacemos derecho constitucional, al punto que ahora hay una decisión pendiente también en la Corte Constitucional con respecto a si se pueden o no presentar acciones de protección para impugnar terminaciones unilaterales de contratos. Está admitida a trámite esa demanda, está pendiente de expedición una sentencia, en un caso presentado por el colega Mauricio López, que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad con respecto al artículo 95 de la Ley de Contratación Pública, ¿sí?, que impide presentar acciones de protección cuando hay terminaciones unilaterales de contratos. Ya se había pronunciado anteriormente la Corte con respecto al artículo 102, diciendo que no son procedentes acciones constitucionales en los procesos de contratación pública. Pero específicamente en el ámbito de la terminación unilateral del contrato, estaba justamente esta disposición sobre la cual se presentó esta demanda de inconstitucionalidad. Veamos qué dice la Corte. En todo caso, es muy interesante ver si los temas de contratación pública pueden ser resueltos también por la justicia constitucional, porque generalmente se piensa que esos temas tienen que ser resueltos en el contencioso administrativo o a través de métodos alternativos de solución de conflictos, no a través de las acciones constitucionales. Interesante caso que les invito a leer, una sentencia de 7 de abril de 2021. Y ya para terminar, los últimos 2 temas, quiero hacer referencia, si me ayudan con la penúltima diapositiva, a una cuestión también muy importante. ¿Qué es lo que hay que tener presente al momento de presentar una demanda de acción de protección? Hay que tener presente la naturaleza jurídica del acto y la fuente del derecho que se está pretendiendo tutelar. Son 2 cuestiones fundamentales que no se toman en cuenta siempre cuando se presenta una demanda de acción de protección. Y lastimosamente, la actual conformación de la Corte Constitucional ha confundido también lo que es el objeto de la acción de protección, específicamente la identificación de la materia impugnable. Miren que no en una, sino en 2 sentencias de la Corte Constitucional, una que tiene como ponente al juez Ramiro Ávila, otra que tiene como ponente al presidente de la Corte, el doctor Hernán Salgado, dicen que la naturaleza del acto que motiva la presentación de una garantía jurisdiccional no determina la competencia de los jueces. ¿Cómo que no determina?
Entonces, ¿yo puedo impugnar cualquier tipo de acto cuando vulnera derechos? ¿Puedo impugnar, por ejemplo, un acto normativo de carácter general como una ley cuando vulnera derechos? ¿Puedo impugnarlo a través de una acción de protección? ¿O la vía correcta para impugnar una ley que viola derechos es la acción de inconstitucionalidad? Entonces, obviamente, la acción de inconstitucionalidad es la acción adecuada y eficaz cuando una ley vulnera derechos. No es cierto lo que dice la Corte Constitucional en este extracto que les proyecto. No es cierto que la naturaleza del acto no importa. Claro que importa, porque una ley puede violar derechos, al igual que lo puede hacer un reglamento, por ejemplo. Pero cuando tiene un carácter general, tengo que utilizar la acción de inconstitucionalidad. No puedo utilizar la acción de protección en esos casos. Entonces, fue un error que cometió la actual conformación de la Corte y que lo repitió, insisto, en una sentencia posterior, como ustedes pueden ver. Y la última cuestión importante que quiero resaltar es lo relacionado con la pretensión. Y aquí viene un breve análisis del caso, de uno de los casos más mediáticos, que es el famoso caso del alcalde de Quito, de Jorge Yunda, ¿sí? El alcalde de Quito presenta una demanda de acción de protección en contra del informe de la comisión de mesa que recomendó su remoción, ¿sí? Es decir, el señor Yunda demanda a algunos de los concejales que integraron esta comisión de mesa, ¿sí? En primera instancia, la jueza Belén Domínguez le concede la acción de protección, dejando sin efectos el informe de la comisión de mesa. Oh sorpresa, la Corte Provincial, cuando conoce y resuelve el recurso de apelación, deja sin efectos todo el proceso de remoción. Es decir, dejó sin efectos algo que no se impugnó. Y aquí viene justamente la duda, ¿no? ¿Estamos frente a un caso de iura novit curia o estamos frente a un caso de ultra petita? Yo creo que estamos frente a un caso de ultra petita. El artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué es lo que me establece? Que no se puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. El juez no puede ir más allá de lo que impugna el accionante. No podía dejar sin efecto todo el proceso cuando solamente se impugnó el informe de la comisión de mesa. Entonces hay que saber identificar qué acto estoy impugnando y qué acto es del que pido se deje sin efectos jurídicos. No puedo pedirle al juez que vaya más allá. La Corte Provincial fue más allá. Y vamos a apreciar a mediados de este mes justamente qué es lo que va a resolver la Corte Constitucional, que está conociendo una acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Santiago Guarderas, quien alega que se ha vulnerado algunos derechos al sustanciar y resolver la acción de protección. Veamos qué resuelve la Corte Constitucional. Es muy interesante, será muy interesante ver qué criterios expone la Corte Constitucional para aceptar o rechazar la demanda de acción extraordinaria de protección. En todo caso, no hay que confundir el iura novit curia, que supone la posibilidad que tiene el juez de declarar como vulnerado un derecho que no fue invocado por el accionante, por ejemplo. Pero no tiene que ser confundido con el ultra petita, en donde el juez tiene la prohibición de ir más allá de lo pedido en este caso por el accionante. Con eso termino. Les agradezco muchísimo por la atención. Quiero expresar nuevamente el agradecimiento a la señora rectora, al señor vicerrector, a nuestro apreciado también director de posgrados, a todo el personal de Uniandes que siempre ha sido muy profesional y que me ha sabido abrir las puertas para justamente desarrollar mi carrera docente. Soy siempre agradecido con la universidad y con todos ustedes que permiten que la academia se construya con mucha rigurosidad y permita que nosotros contribuyamos mucho para el perfeccionamiento del derecho, en este caso del derecho constitucional. Muchísimas gracias.